Scotty doesn't know that Fiona and me do it in my van every Sunday. She tells him she's in church, but she doesn't go. ¡Ay, los ciberliberales! Conjunto de influencers de diferentes plataformas digitales que defienden la libertad individual, la propiedad privada y la reducción del Estado en todas sus formas. Objetivos que son indiscutiblemente beneficiosos para la prosperidad económica de muchos países. Pero la forma de enfocar el problema y buscar soluciones, según mi parecer, es equivocada y hasta distorsionada por aspectos tales como la victimización de la sociedad y de la pobreza y su consecuente desresponsabilización. Oye, despacio, cerebrito. Todo pensamiento humano parte de axiomas o supuestos que difícilmente se cuestionan porque se da por sentado que son así. Estos axiomas parten de un paradigma, o sea, una concepción sobre la realidad, sus elementos y sus leyes. Los paradigmas en el pensamiento científico, filosófico, político, económico o social son filtros mediante los cuales entendemos los hechos y creamos nuevos conocimientos o estrategias de intervención. Por ejemplo, un médico tiene como axioma la existencia de la célula. No se cuestiona si esta es real o no. Lo da por sentado, basándose en un paradigma científico biologicista fundado en el realismo ontológico. Pues bien, la misma dinámica gnosiológica se da en el pensamiento ciberliberal en cuanto a la pobreza. ¿Cuánto pagan los pobres? Nada. ¿Qué satisfacción tienes por ayudarlos? Ninguna. ¿Quién quiere ayudar a los pobres, por favor? Nadie. Muchos liberales y libertarios parten de la idea aportada por Tom Palmer, que considera que la pobreza no tiene causa, que es un estado natural del hombre, lo cual, según mi parecer, va a contraviento del principio de causalidad científica, que considera que todo fenómeno físico, biológico, psicológico o sociocultural tiene una causa. Incluso el mismo autor se contradice proponiendo que para ser pobre no se debe hacer nada, o sea, la inacción podría ser una de las causas de la pobreza en sí misma. Además, que adhieren a este postulado de decir que la pobreza no tiene causa, para luego afirmar que la causa de la pobreza es el Estado, renegando únicamente contra este. Correcto. La adhesión a este tipo de teorías responde a una preconcepción acerca de lo que es el ser humano, la sociedad y la pobreza, un paradigma fundado en la victimización de la totalidad de las personas pobres, impidiéndole inteligir que los miembros de la sociedad, incluido un gran sector de pobres, son quienes demandan estatismo en nuestro país, ya sea por desconocimiento o compasión. Esta generalidad se la puede observar en la mayoría de estos comunicadores. Esto se va a poner feo. Conformismo, mediocridad, holgazanería, irresponsabilidad, envidia, fanfarronería, resentimiento, falta de disciplina financiera, cortoplacismo, escasa planificación familiar, dependencia, inmoralidad, inmediatismo, libertinaje. Son algunos de los ingredientes que se dan en diferentes combinaciones semiológicas entre la mayoría de gente pobre. La clasificación de la pobreza es muy amplia. Son muchas las formas en las que las personas pueden ser o estar pobres. Variación semántica que merece otro video específico para analizarlo en profundidad y así entender aún más la pobreza. En fin, no entender ni cuestionar estos aspectos que desembocan en el pensamiento pobrista siempre llevará a victimizar a todos los pobres por igual, buscándoles un único culpable externo. Mientras los socialistas culpan al capitalismo, los liberales culpan al estatismo, cuando este no es necesariamente el principal causante de pobreza. En este sentido, los liberales caen en una interpretación de la realidad al estilo del materialismo histórico marxista, el cual plantea que la conciencia humana es performada por factores externos y que sin ser dueños de nuestros pensamientos o acciones, todo lo que hacemos o pensamos está exógenamente condicionado, omitiendo de lleno las cualidades volitivas y demás complejidades biopsicosociales del ser humano, llevándolos al mismo pensamiento socialista de que la realidad humana se divide entre oprimidos y opresores, donde el Estado es el opresor y la sociedad la oprimida. El Estado opresor es un macho violador.
Todo esto sin ánimos de entender que el Estado existe porque un grueso de la sociedad demanda, defiende y reivindica su existencia. Y padecer sus vicios y excesos es solo la consecuencia de nuestras propias elecciones como país, lo cual nos convierte en responsables e incluso cómplices de nuestra propia miseria. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. De alguna manera, llevamos décadas defendiendo chantas, ladrones y asesinos. Si fuéramos un país de gente honesta, los Kirchner se habrían muerto de hambre a la primera propuesta política de distribuir lo ajeno. Pero lo que realmente no sucede es que... Todo político roba plata. Si ella robó, nosotros teníamos para comer. Típico pensamiento mediocre y conformista que lleva a mucha gente a defender y justificar la inmoralidad de los políticos con tal de vivir de arriba sin hacer nada. Eso explica muchas cosas. La principal grieta en la sociedad es moral e idiosincrásica, la cual desemboca en diferencias económicas y políticas. Nos terminamos diferenciando por los efectos de nuestros pensamientos más que por la causa de los mismos. Todo esto sin mencionar que poco se escucha hablar acerca de la libertad y la responsabilidad como valores indivisibles. De nada vale la libertad si se la transforma en un despilfarro vicioso de la misma. Dicho de otra forma, no es que la gente desconozca la libertad, sino que ni siquiera queremos hacernos cargo de la responsabilidad que conlleva practicarla. Tal parece que nuestra elección más libre y espontánea es justamente renunciar a ser libres. Eso no me lo esperaba. Intentar cambiar el modelo político y económico de un país sin antes proponer cambios radicales en la mentalidad e idiosincrasia de esa sociedad es como intentar armar una casa, comenzando por poner techo y ventanas para luego pensar en los cimientos. Y no olvidemos que políticos y sociedad no son entes diferentes. Esos hijos de putas que nos gobiernan salen de la misma sociedad que los elige, y por algo debe ser que buscamos ser representados por parásitos corruptos. La política es un reflejo de la sociedad. Muchos ciberliberales proponen la llamada batalla cultural, sin ánimos de cuestionar las bases de esa cultura que nos llevó a elegir tremendos zánganos mala vida como gobernantes, desresponsabilizando de lleno a la sociedad de sus propias elecciones. ¿No sería mejor poner en cuestionamiento la idiosincrasia que nos llevó a peronizarnos en las últimas décadas? Porque la historia del peronismo no arranca con una Argentina pobre. Muchos liberales aducen que la pobreza lleva a depender del asistencialismo, conduciendo a la gente a elegir nuevamente esos modelos estatistas para subsistir. Pero entonces, ¿por qué países como Chile, Perú o España, teniendo una calidad de vida más o menos alta y con tasas de pobreza tan bajas, empezaron a volcarse por modelos socialistas? En esos casos, no podríamos afirmar que la pobreza los lleve a elegir gobiernos de izquierda. ¿No será que las multitudes electorales eligen socialismo porque proponen mucho a cambio de muy poco, respondiendo a la demanda de un pensamiento facilista generalizado? Indudablemente, países enteros son seducidos por la fantasía mediocre y conformista de vivir del trabajo ajeno. Tomemos como ejemplo al chavismo. De tantos videos que vi sobre gente pobre en Venezuela, en ninguno escuché hablar que pidan trabajo. Nadie solicita a su presidente la posibilidad de labrar las tierras expropiadas por el gobierno. Más bien, siguen esperando que el carismático Nicolás Maduro los saque de allí. Cosa jodida, ¿no? Seguir esperando que les llenen la jeta de cosas gratis, siendo que eso mismo fue lo que los hundió. ¡Ay, qué horrible! Lo que necesitan los pobres y gran parte de la sociedad argentina y latinoamericana no es solo la eliminación del estatismo, sino requieren cambiar de raíz su pensamiento mediocre, resentido e irresponsable que nos lleva a elegir modelos estatistas. ¿De qué valdría, por ejemplo, que los liberales ganaran las presidenciales del año 2023, eliminen impuestos, atraigan empresas extranjeras y nacionales, surjan abundantes fuentes de trabajo, anulando paulatinamente los planes, si habrá un sector que literalmente no querrá laburar, aludirá a que el trabajo es esclavitud, opresión y esas cosas que justifican la holgazanería, se empobrecerán, dirán que son víctimas de la derecha capitalista, se excusarán
irán tras la desigualdad, se agruparán por la distribución de la riqueza, militarán por el socialismo, depositarán su fe en un nuevo líder mesiánico de lo ajeno y pedirán a gritos el surgimiento de un nuevo Estado benefactor. ¿Y qué? ¿Los ciberliberales seguirán respetando sin cuestionamiento ni críticas el proyecto irrestricto del prójimo de ser unos vagos inoperantes, militantes del socialismo? Perdón si alguno se ofendió, porque después empiezan las ofensas. Perdón, pero tengo las bolas llenas. Somos mayoritariamente una sociedad de mierda y sé que duele aceptarlo. Reconocerlo rompe con nuestro ego de sabernos muy cancheros y avivados. Y miren nomás dónde estamos de tanta avivatura. Si no cuestionamos nuestras propias formas de pensar, nuestras escalas de valores, nuestras actitudes frente a la libertad, nuestras cosmovisiones, en definitiva, nuestra idiosincrasia, lo más probable es que sigamos ardiendo en nuestro propio infierno populista. Queridos liberales, nuestro principal enemigo no es necesariamente el Estado, sino, lamentablemente, somos nosotros mismos.